Dice la palabra de Dios que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y le seguían una gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. O sea, él estaba haciendo muchas señales, sanaba enfermos, y lo seguían. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que otra vez había ante él una gran multitud. Entonces le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estas personas coman? Pero esto lo decía para probarlo, ¿no? Porque él sabía lo que había que hacer. Jesús sabía. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos para que tome un poco. Uno de los discípulos, Andrés, le dijo: aquí hay un muchacho, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantas personas? Entonces Jesús le dijo: hagan recostar a la gente. O sea, acá ellos tenían que orar por fe. Había mucha hierba en el lugar, se recostaron. Eran 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, ¿no? Cuando se hubieron saciado, le dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada a los que habían comido. Viendo esta señal que Jesús había hecho, ellos dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, como vieron que querían hacerlo rey, se volvió a retirar al monte a orar. Porque fíjense, si volvemos a leer y volvemos a esta escena, es Jesús que va cruzando de un lado del mar al otro, que lo seguía una multitud, pero sobre todo lo seguían porque él sanaba enfermos, por las señales que hacía de que él era Dios, o por lo menos un enviado de Dios. Subió a un monte con sus discípulos, estaba cerca de la Pascua, y cuando él alzó los ojos vio que había una gran multitud delante de él. Y como ya era tarde, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que debía hacer, pero Felipe le dice: ni 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno tome un poco. O sea, uno de los discípulos, que era Andrés, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente, porque había mucha hierba en el lugar. Se recostaron 5.000 varones. 5.000. Tomó los panes Jesús de aquel niño, dio gracias, seguramente los bendijo, miró al cielo y los repartió. También lo hizo así con los peces, y alcanzaron a saciar a todos, tanto que él dijo: recojan lo que sobra para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron todavía 12 cestas. Aquellos hombres que vieron este milagro, viendo esta señal, que fue multiplicar algo para darles de comer, para saciar una necesidad urgente e importante, y dijeron: verdaderamente es un profeta que iba a venir al mundo. Allí Jesús supo que lo querían hacer rey y se fue solo a orar. Con una palabra que te haya llegado como rema,
Empieza a repetir en tu mente para ver esto, que la gente lo seguía por las señales que hacían los enfermos. Casi siempre hay nosotros, en principio, el seguir a Dios por una gran necesidad. Y no debería ser así. O al menos, si así lo sentimos y lo estamos hablando y siguiendo por una gran necesidad, decirle que estamos muy necesitadas y que por eso lo hacemos, que Él conoce nuestro corazón, pero que me haga crecer en amor. Y Él estaba enseñando, y cuando alzó la vista vio que había una multitud de gente, y entonces pensó, ya era tarde, ¿dónde compraremos pan? O sea, hay una necesidad urgente. ¿Dónde? Las circunstancias, no había nada, era todo hierba, montaña. 5.000 personas. Solamente había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Pero el mismo Andrés dijo, ¿pero qué es esto para tantos? Jesús les dijo que hicieran recostar a la gente porque había mucha hierba allí. Y tomó Jesús los panes y los peces, dio gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la gente. Y sobró tanto que recogieron 12 cestas. Allí se mostró verdaderamente, dijeron, es un profeta. Porque hizo un milagro concreto, material, una necesidad. Seguramente que tienes una necesidad ahí en lo profundo. En este clima de oración, en silencio, vamos a pedir al Padre, como lo hizo Jesús, que multiplique allí lo que tenemos, para que esta necesidad que tenemos sea cubierta con la prosperidad económica de Él, como esta, o prosperidad material. La necesidad que tengamos aquí. Aunque parezca que es material, aunque parezca imposible, le vamos a pedir, Padre, aquí me postro. Tú sabes lo que tiene mi corazón, tú sabes lo que necesita mi corazón. A ti recurro, aunque nunca haya sido tan concreta o directa para pedirte esta necesidad. Pero tú sabes que necesito que la resuelvas, que necesito que seas mi papá, un papá que me valora, que me presta atención, que me prospera, un papá que me tiene en cuenta y me levanta, un papá que me quiere y me distingue y me afirma en mi identidad femenina, un papá que está allí valorando todo esto que yo estoy dando, haciendo, y abro mi alma y decido perdonar a mi padre biológico y le clamo a Dios hasta con lágrimas que permita que sane mi corazón, que lo limpie profundamente, que no quiero más nada contra mi padre biológico, que quiero amarlo a él como papá, pero que necesito de su ayuda material. Y es el mismo Dios el que en este momento está concediendo signos y milagros. Y por eso damos gracias, por la fuerza de su poder, por la omnipotencia, por su majestuosidad, porque Él quiere ser nuestro papá y lo ha querido siempre. Y la gracia fluye y la prosperidad fluye porque Él lo prometió, porque así lo hizo con Jesús. Y se multiplican los panes, y se multiplican los peces, y se multiplica la salud, porque Él lo prometió, que nos enviaría a su Hijo. Y en el nombre de Jesús todo esto es posible. Gracias, María, por este acompañamiento.